Ese sin duda también es uno de los principales errores que pueden tener algunos, el querer ser protagonistas en todo el ejercicio de lo que quieren hacer, pero cuando se va solo se va más rápido, ¿cierto? Pero cuando se va en equipo se llega más lejos. El mundo está hecho de personas llenas de voluntades y con intenciones, pero que de pronto no pasan a la acción porque no han hecho esa profundidad, digamos, de análisis interno de que realmente esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me llena y empezar a trabajar en el camino hacia lo que quieren conseguir. Bueno, Fran, episodio número 1. Estamos ya arrancando este podcast. Tuvimos un piloto bastante exitoso. Creo que no nos esperábamos que ese piloto se editara, pero finalmente se editó. Ya está al aire y esperamos que sea del agrado de nuestros oyentes y nuestros televidentes como tal. En el día de hoy lo que queremos es abordar ese ítem o más bien ese principio del ser, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de la vida de Fran, ¿sí? Creo que eso nos va a ayudar de pronto ir avanzando en algunas etapas propias de su vida. Para quienes no conozcan, Fran es administrador de empresas, tiene una maestría en innovación y todo un conocimiento en inteligencia comercial e inteligencia emocional también. Nos va a acompañar en este transcurso del podcast y vamos a irnos adentrando en ese ítem de lo que es el ser. Fran, bienvenido. Primer episodio. ¿Cómo se siente hoy es ser el invitado especial de Adopta un Plan? Yo no, me siento muy contento. Gracias por el espacio y por esta primera oportunidad como para darnos a conocer en este momento pues también de mí mismo para que las personas pues realmente puedan conocerme quién soy yo, de dónde vengo, por qué estamos haciendo este ejercicio y qué es lo que realmente quiero aportar o cómo queremos contribuir pues para la vida de cada una de las personas que nos están escuchando. Entonces me siento muy contento también de estar acá. Fran, para comenzar, primera pregunta, y es una pregunta que siempre he tenido. Francesco Domenech, ¿sí? Domenico, sí. Domenico, ¿de dónde vienen los dos nombres? En el podcast anterior, en el episodio 0 o piloto, hablamos un poco de su nombre y que muy seguramente viene de esas creencias religiosas de nuestras familias, ¿sí? De los franciscanos y de los dominicos, ¿sí? Cuéntenos un poco cuáles son las creencias de Fran. Sí, bueno, realmente mi familia es muy católica, pero mi nombre no viene tanto hacia religión, sino más hacia el tema de los deportes. Me explico. Cuando James Rodríguez fue tendencia, entonces todos empezaron a llamar a James. En mi caso, era por un jugador de River Plate que se llamaba Enzo Francescoli y mi abuelito se llamaba Francisco. Entonces, entre Francisco y Francescoli quedó Francesco. Y Domenico Modugno era un cantante italiano y Domingo mi otro abuelito, entonces Francesco Domenico quedó. Gómez claramente nos posiciona en Colombia y de Antonio es italiano también, italiano chiquinquireño, unos italianos que hace aproximadamente 500 años llegaron allá, pero realmente mi nombre se deriva de allí, Francesco Domenico, por mis abuelitos, gustos de la música, de cantante italiano, y Gómez y Antonio que también lo hacen un poquito internacional. Interesante, ¿no? De ahí es que uno viene pensando y las creencias religiosas están tan arraigadas que uno siempre asocia muchas cosas de los aspectos de la vida de uno con la religión, ¿no? Pero mire, no había caído en cuenta de Francesco el tema del futbolista, un futbolista muy reconocido, creo que era uruguayo si no estoy mal, ¿sí? Y bueno, el Domenico, mire por dónde viene, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuáles son las creencias hoy en día y cuáles han sido las creencias de Francesco en su infancia? ¿Realmente sus bases son religiosas o en qué cree Francesco? Diría que cuando nacemos tenemos una cultura ya arraigada, ¿cierto? Por la sociedad donde vivimos, pero principalmente pues por nuestro núcleo familiar. En mi caso, mi familia es católica, creyente fuerte, entonces cuando me preguntan qué creencias tengo, digo que pues por familia, el catolicismo. Realmente me considero católico, cristiano también, pero desde que
el Francesco cuando nació a lo que es hoy en día, creo que uno siempre está cambiando también y adaptando esa información y esas creencias, no solo de cara de pronto a lo que recibimos en un país que es más laico como en Colombia, sino también conociendo otras perspectivas, porque muchas veces me preguntaba saber que si de pronto hubiera nacido en la India, para mí las vacas hubieran sido sagradas, ¿cierto? Saber que si hubiera sido de pronto judío, los judíos ven más que todo como los negocios y la prosperidad como una puerta de entrada al cielo. Y aquí en nuestro país se ve como de pronto el que es más humilde y que de pronto más entrega a los demás y uno tener menos. Entonces son diferentes creencias. Creo muchísimo, por supuesto, en Dios, en Jesús, en la Virgen, en ángeles. Creo también demasiado en la energía, en la espiritualidad. Entonces creo que es una conjunción de todo. Realmente creo que siempre hay un ser más grande que nosotros. Entonces, como muchas veces lo hemos escuchado, lo llamamos, llámese Dios, llámese el universo, como lo queramos llamar, pero que siempre hay un ser superior a nosotros que en cierta forma nos guía también y nos permite conectarnos de cara como a un propósito mayor. Entonces, no se trata de lo que yo quiero ni para lo que yo quiera conseguir, sino para un propósito superior que debo yo realizar aquí para poder aportar y contribuir. Entonces, es un poco de mis creencias desde pequeño y cómo las he venido trayendo hasta la fecha. Si nos devolviéramos en el tiempo y usted hablara con el Francesco de hace 20 años, un Francesco con unas creencias, como lo mencionaba ahorita, muy diferentes, unas metas diferentes, ¿qué le diría a ese Francesco? ¿Cumpliste con lo estipulado, con el plan que adoptaste en su momento? ¿O qué le recomendarías a ese Francesco de un tiempo atrás? No, yo creo que he estado en cierta forma conectado desde como pensaba cuando era niño más pequeño, pero realmente ha sido una evolución en ese pensamiento. Algo que siempre también me he preguntado es, desde muy pequeño, es cómo puedo aportar a la sociedad. O sea, yo quiero contribuir, compartir un mensaje, inspirar, dar visibilidad. Algunas personas pueden necesitar de pronto tranquilidad, calma. Hay diferentes frentes. Y creo que el ejercicio que estamos haciendo hoy es una manera de poder también transmitir ese aprendizaje y ese conocimiento que he tenido a lo largo de los años, no solo por pensamientos propios, sino también de manera colectiva, porque uno se enriquece con lo que día a día se permea, ¿cierto? Con lo que escuchas, con quien te rodeas, con toda la información que tú realmente recibes. Y a partir de allí, entonces, ¿qué es lo que vamos a brindar y compartir con las personas? Porque hay muchas personas que necesitan este tipo de mensajes, este tipo de escenarios que estamos haciendo. Y es allí donde digo, no lo visualizaba de esta manera, pero de alguna forma sí me veía inspirando y compartiendo y transmitiendo historias de vida propia e historias de vida también, seguramente como te vamos a escuchar más adelante y con otros invitados. De acuerdo. Eso tiene que ver mucho con la carrera que escogiste, la administración de empresas, es decir, hizo parte del plan, ese poder aportarle a la sociedad un poquito, la administración tiene que ver en esa decisión. Yo diría que muchísimo, porque el hecho de administrar una empresa también te da la oportunidad de crear empresas. Entonces, siempre lo vi desde ese frente. Desde un lado, pues nos preparan también desde jóvenes como para seguir un camino y poder uno crecer a nivel personal y profesional. Pero por otro lado, yo decía, la manera como yo puedo llegar a los demás es creando mis escenarios, creando oportunidades, creando empresa. Lo que estamos haciendo hoy realmente es un ejercicio de crear un proyecto de emprendimiento, llámese un negocio, una empresa. Entonces, sí lo veía muy relacionado y de hecho ha sido satisfactorio porque si uno mira en perspectiva, cada paso que ha recorrido lo lleva a un punto específico donde hoy estamos. Entonces, tiene toda una razón de ser. Tienes una maestría en innovación. ¿De dónde viene el tema de esa inquietud por la innovación, de hacer esa maestría? ¿Por qué decides hacer la maestría y para qué o con qué propósito la decides hacer? Bueno, la innovación realmente creo que es abierta a todos los campos. Entonces, de allí la oportunidad, así como también la administración de empresas es abierta a todos los campos, la innovación igualmente. En ese momento me encontraba en un escenario donde quería aportar desde el frente de la educación que yo estaba, con nuevos aires, nuevas perspectivas, ¿cierto? Dar nuevas posturas y también a nivel personal lo mismo. Estaba muy metido en la parte del emprendimiento. Entonces, ¿de qué manera de pronto podríamos generar nuevos, digamos, escenarios y oportunidades, nuevos retos, nuevas dimensiones, cómo contribuir? Algo que me dejó un mensaje muy claro en la maestría en innovación es que innovación no es hacer grandes cosas, realmente puede ser lo más sencillo de la vida, pero se trata de generar un valor agregado. Me explico, por ejemplo, cuando estaba el micrófono y antes no existía una base, una innovación fue generar una base para que el micrófono estuviera y no tuviera que tenerlo uno allí mismo atado.
al agregar valor al mercado y las personas utilizarlo, eso ya es innovación. Entonces, desde ese concepto tan sencillo me gustó porque desde cualquier frente tú puedes innovar y aportar para la sociedad y para uno mismo. Interesante porque el concepto que tienen muchas personas es que la innovación es crear grandes cosas, ¿no? Y por lo general vemos que las grandes innovaciones, por decirlo de alguna manera, son pequeñas innovaciones, pequeñas cosas que impactan en el mundo, ¿sí? ¿De dónde cree usted que el concepto está errado en este momento de que la innovación es crear nuevas cosas y grandes cosas y que no todas las personas nacieron para innovar, que es un poco el concepto que creen tener las personas, ¿no? Sí, yo creo que estamos muy acostumbrados de pronto como al amarillismo de los medios de comunicación donde vemos de pronto a los grandes empresarios que están haciendo grandes proyectos, grandes aportes y que desde allí empezamos a ver que hay que tener de pronto mucho capital o muchos contactos o mucho dinero para generar grandes proyectos e innovación. Pero lo que tú también pues, acabas de confirmar, realmente la innovación surge de pronto en casa con algo que para ti resulta ser más práctico hacer el ejercicio del día a día. Entonces, ese concepto de innovación lo simplifica uno de una manera que lo aplica para cualquier ámbito de la vida y simplemente se necesitan pues las ganas, la intención y querer resolver una necesidad. Finalmente, tú puedes innovar, pero puede que para el mercado no sea atractivo, entonces realmente no sería una innovación. Innovación también se da cuando el mercado acepta esa idea, adopta ese plan, acepta eso que tú generaste. Si es útil para muchas personas, estamos hablando de innovación. Cuando estamos hablando de innovación, estamos preparándonos hacia el futuro, ¿sí? Estamos hablando del futuro o ese es el concepto que tienen hoy en día las personas. A partir de la innovación, ¿cómo estás preparando tu futuro? Me imagino a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es el futuro de Fran? Y pensado desde la innovación, ¿cómo preparas ese día a día a partir de la innovación? Bueno, yo tengo un referente que para mí es la educación y es una educación de pronto no la tradicional que nos enseña para hacer algo mecánico o específico, sino es una educación también que nos empodera para generar cambios a nivel interno y a nivel de la sociedad. Desde ese ámbito yo concibo la innovación para mí mismo y para la sociedad en el sentido de que tener la capacidad nosotros de adaptarnos y de estar siempre desarrollando esas habilidades que nos van a permitir tener como éxito en la sociedad, abrirnos campo en la sociedad, generar empatía y relaciones en la sociedad. Eso es finalmente lo que yo busco y lo podamos aterrizar en proyectos que aporten al mundo. Entonces, desde ese frente, desde la educación, centro la innovación y cómo llevamos a dar nuevos pasos, es decir, cómo nos salimos de pronto de algo más tradicional en formación y cómo realmente que se trate de que empodere más a las personas, ¿no? De lo que están aprendiendo los lleve a generar cambios. Eso es lo que también estoy buscando y realmente quiero, que la gente tenga aprendizaje inmersivo y lo pueda poner de una vez en práctica y generar cambios en su día y en la sociedad o en sus comunidades. Cuando uno innova, por lo general es porque se está enfrentando a algunas necesidades, ¿sí? Muy seguramente, Fran, hoy en día se está afrontando frente a unas oportunidades y algunos desafíos, ¿sí? ¿Cómo afrontas esos desafíos y cómo aprendes de esos desafíos hoy en día? Yo creo que uno aprende observando muchísimo, es una primera parte muy importante, entonces saber observar, saber escuchar, hacer las preguntas, cuestionarse uno mismo es un primer paso muy importante para poder aprender. Luego ya, con la información que de pronto tú has recibido de colegas, de amigos, de escenarios, de entender, uno también a criterio propio, pues uno analiza de pronto, ¿cierto? Pone también sobre la balanza y te va llevando por un camino donde puedes tomar esas decisiones. Realmente no es algo que solo sea de uno mismo, sino también es apalancarse mucho con el conocimiento de los demás, con, digamos, sí, esas recomendaciones de los demás, ese compañerismo y con la información que hay en el entorno. De ahí de pronto uno va tomando el camino y no se trata de ver todo el camino hasta el final, sino paso a paso, paso a paso, también creo que uno va avanzando. Hablas del camino. Yo creo que el tema de uno ponerse y poder entender el camino que uno está trazando en la vida es importante para ir cumpliendo metas, ¿sí? Pero en ese camino, y lo has dicho muy bien, uno no va solo, uno debe ir acompañado. ¿Crees que el error de la mayoría de las personas hoy en día es creer que pueden hacer las cosas solos y no querer estar acompañados y tener un contexto sólido que le permita ir cumpliendo sus metas? Sí, ese sin duda también es uno de los principales errores que pueden tener algunos, el querer ser
protagonistas en todo el ejercicio de lo que quieren hacer, pero cuando se va solo se va más rápido, ¿cierto? Pero cuando se va en equipo se llega más lejos. Entonces realmente creo que las grandes empresas, los grandes equipos, los grandes proyectos siempre se han trabajado en equipo, nunca se ha hecho de manera sola. Entonces es muy importante considerar con quién aliarte, con quién trabajar. Si de pronto también uno al principio no tiene, pues uno en el camino que va avanzando, las personas también afines a las ideas, a los proyectos y todo, se van encontrando. Entonces es muy importante esa perspectiva. Y la otra es acción, no quedarse solo con el conocimiento, sino empezar a implementar poco a poco esa acción. Y creo que entre el conocimiento y la acción, ahí uno va uniendo el camino y lo va perfilando. Para llegar a esa acción que estás mencionando, nosotros debemos primero entender el primer principio que tú recomiendas que desarrollemos, que es el ser. ¿Por qué debe ser así? Bueno, yo concibo la vida desde tres frentes, que es el ser, el hacer y el tener. Estamos acostumbrados a querer tener lo que nos han vendido como sociedad de pronto de éxito. Algunos lo llaman tiempo, otros lo llaman dinero, otros lo llaman, no sé, casas, como lo queramos aterrizar. Y pocos se centran en el hacer y en el tener. Hay que entender que para conseguir unos resultados que sean plenos o satisfactorios para nosotros, debemos trabajar en nosotros mismos, porque puede que hayamos conseguido mucho éxito, pero de pronto estemos vacíos por dentro y no estemos realmente como plenos o felices. Entender desde el principio quién somos como personas, tener la capacidad de uno mirarse al espejo, saber que uno está a gusto con sí mismo, aceptarse uno primero, aceptar a los demás también como llegan a la vida de uno y entender cómo hacia dónde yo quiero llegar o cuál es mi propósito, como cuál es ese mensaje que yo quiero inspirar o puedo parte de allí, la esencia. Para mí esa es la esencia, el ser, qué es lo que quiero ser yo, quién soy yo realmente. Y hay veces suena cliché, pero no todos se cuestionan a sí mismo sobre, sobre qué te hace feliz, sobre hacia dónde vas, qué quieres contribuir, ¿cierto? No estamos aquí pasando por esta vida simplemente viviendo y ya, sino se trata de para qué hemos venido acá y qué huella vamos a dejar. Vamos a dejar una huella buena, una huella mala y tenemos espejos, amigos, familiares que queremos que vean de nosotros, alguien que construyó o alguien que destruyó. Entonces es muy importante generar como conciencia en ese sentido y encaminarse a generar crecimiento como colectividad. Finalmente yo digo, como humanidad todos somos hermanos, todos partimos de un mismo origen y entre todos deberíamos ayudarnos y construir. Por supuesto que hay unas diferencias, pero siempre debemos apuntar es a construir y a edificar. Entonces, trabajar en el ser, ese es un principio, como lo que es la siembra y la cosecha. Yo digo que hay unas leyes, unos principios, ¿cierto? La ley de la siembra y la cosecha, la ley es que hay que sembrar o si no, no puedo cosechar. Y ya sé que si yo siembro naranjas, recojo naranjas. Y si siembro manzanas, recojo manzanas. Y si siembro amor, recojo amor. Y si siembro odio, recojo odio. Entonces entender que hay una ley, me guste o no me guste, o si no sé lo que voy a sembrar, si no sé lo que voy a sembrar, pues tampoco sé lo que voy a cosechar, pero existe una ley que funciona, así yo la desconozca. Entonces es importante saber que existen leyes y más bueno saber si sabes cómo utilizar esas reglas de juego, que ahí entra el principio. Y es entender qué voy a sembrar yo entonces para cosechar, qué es lo primero que voy a sembrar. Entonces, cuáles van a ser esos pensamientos, ese mindset, cuáles van a ser esas semillas que yo voy a meter en mi mente. Entender ese principio es clave para después generar acción, ¿cierto? Conseguir unos resultados que es el tener. Por eso digo que el ser es un principio, es lo primero que se debe trabajar. ¿Por qué le cuesta al hombre y a la humanidad encontrar ese ser? ¿Por qué es tan difícil reflexionar y cuestionarse a uno mismo? ¿En dónde estamos fallando para poder hacer ese ejercicio que es tan importante en el desarrollo de la vida? Creo que en el ritmo que llevamos hoy como sociedad nos hemos desconectado de esa esencia de nosotros y nos han dicho que el camino a seguir es por acá o por acá, pero no nos han invitado de pronto a reflexionar sobre realmente quiénes somos nosotros, qué queremos hacer y tampoco nos inspiran o nos empoderan hacia seguir ese camino. Puede que lo vayan algunos seres queridos, ¿cierto? De pronto a uno que otro material suelto, pero no es común encontrar de pronto personas, empresas dedicadas a vamos a transformar personas y las vamos a llevar a todas a hacer éxito. No, realmente lo que se busca como sociedad es moldearnos para cumplir unas funciones dentro de un sistema que existe y vivir de ese sistema. Entonces, no,
generalmente no les interesa, digamos, a las grandes potencias que uno salga de ese molde, porque ya hay un molde construido que sirve para ellos. Entonces, tener la oportunidad de generar conciencia e interiorizar es clave para uno salir como de ese escenario. ¿Alguna técnica que le podríamos recomendar a nuestros oyentes para de pronto aplicar ese ser, para empezar a aplicar en nuestro día a día el ser y de pronto entrar en ese punto de reflexión y de cuestionamiento propio? Sí, y de hecho es, digamos que una opinión que también he conocido de muchas personas a las que admiro, entonces un Brian Tracy, un Bob Proctor y muchos referentes. Creo que es tan sencillo de pronto como sentarse en una mesa como en la que estamos, coger un papel y un lápiz y empezar a anotar lo que uno quiere hacer en su vida, o sea, cómo nos gustaría vivir nuestra vida. Imaginémosla a 1 año, luego a 3 años, luego a 10 años y saber qué es lo que yo quiero realmente en mi vida y hoy mismo empezar a generar cambios hacia lo que yo quiero vivir en mi vida. Entonces, el primer paso es saber exactamente qué es lo que yo quiero, cuál es mi deseo de vida. Y el segundo paso es la acción, es empezar a generar acción hacia el camino que yo quiero recorrer. Diría que eso es clave allí. Y empezar a hacer comparativos, empezar a hacer análisis, es decir, quiero esto y avanzo en esto y empiezo a medir e ir mejorando en el camino e ir perfeccionando en el camino. Pero sí se trata de recorrer un camino desde lo que yo quiero conseguir y desde donde estoy hasta lograrlo. Hablabas ahorita que en este proceso, en este desarrollo del ser, nosotros debemos tener en cuenta no solo el desarrollo propio y personal, ¿sí? Sino que también debemos sabernos eh, eh, reunir o compartir con las demás personas, ¿sí? Saber crear equipos, que es tan importante hoy en día en el mundo en el que nos estamos desarrollando. ¿Cómo crees que podemos nosotros establecer esas relaciones con otras personas que también le puedan aportar a uno a ese ser? Porque si bien el ser parte de la reflexión propia, del poder conocerse uno mismo, también tiene que ver con el contexto en el cual estamos rodeados, ¿sí? Porque las personas que están alrededor de nosotros, las personas que nosotros decidimos tener alrededor nuestro, le van a aportar a ese ser. Sí, de ¿Cómo crees acuerdo. que esas relaciones se deben fundamentar? Bueno, yo creo que es clave aprender a recibir a las personas. Hay veces estamos acostumbrados, creo que todos lo tenemos por cómo hemos criado, digamos, en la sociedad, y es tener prejuicios o juicios, ¿cierto? Recibimos a alguien, pero no lo recibimos al 100% como es. Entonces nos gusta algo, pero también siempre nos disgusta algo y sobre ese disgusto nos fijamos. Y yo creo que es aprender a recibir con amor, con bondad de cómo son esas personas y también hacia dónde quieren ir esas personas es muy importante. Entonces allí estoy tocando dos temas. Uno es hacia dónde queremos ir, entonces qué referentes tenemos. Tenemos referentes cercanos entre amigos y familia. Si de pronto no tengo esos referentes cercanos a donde yo quiero ir, entonces hoy con la tecnología nos podemos conectar como lo estamos haciendo a través de ese podcast, a través de audios, a través de conferencias, a través de libros. Es decir, tener la oportunidad de que con los mentores que yo quiero tener cerca, acercarme a ellos con el material que hoy tenemos a disposición del internet y al alcance de nuestras manos. Entonces es conectarnos en ese mindset, con esos mensajes, con ese pensamiento, con esas personas que para nosotros son inspiración y mantenernos, digamos que cercanos a ellos, como si nos estuvieran hablando al oído. Y asimismo, pues lo que te digo, las personas que tenemos alrededor, recibirlas e ir avanzando. Y ya en el camino nos iremos dando cuenta si esas personas también quieren avanzar con nosotros o llega un momento donde esas personas quieren vivir el tipo de vida, por ejemplo, A, pero yo quiero ver la vida B. Y en el camino que yo voy recorriendo voy encontrando personas A, B, C, pero las veces que también quieren ir hacia mi camino se van quedando con uno. Entonces es muy importante encontrar esas personas también que tienen esa afinidad del crecimiento y del camino hacia dónde va y mantenerse conectado a esos mentores y a esas voces que nos inspiran y de pronto que nos conectan, bien sea cercanos o si están lejanos, lo que te digo, a través de audios, podcasts y demás, podemos tenerlos básicamente al oído. En el día a día nosotros nos topamos con muchas personas, ya sea en el transporte público, ya sea en el trabajo o ya sea en la casa, ¿sí? Es difícil nosotros poder controlar el tipo de personas que está cerca a nosotros, porque finalmente podemos toparnos en muchas instancias con varias personalidades. En el día a día, Frank, ¿cómo filtra esas personas que de pronto están atacando ese ser
suyo desde lo negativo, porque nosotros hoy en día estamos bombardeados todo el tiempo de mensajes positivos que en muy pequeño porcentaje los tenemos en cuenta, pero estamos bombardeados de muchos mensajes negativos, y no solo en nuestras instancias personales, sino también digitales como son las redes sociales. ¿Cómo hace Fran para filtrar ese tipo de mensajes que de una u otra forma impactan fuertemente a lo que es ese principio del ser? De acuerdo. Un ejercicio que yo hago todos los días es prepararme a mí mismo a nivel mental y a nivel emocional. Entonces es entrar en unos estados de meditación donde me recargo a mí mismo y soy agradecido con lo que tengo y me lleno de amor y me lleno de compasión y visualizo cómo quiero que sea el día a día y me pongo en un estado donde puedo salir y puedo compartir eso con los demás. Entonces son más estados a nivel como emocional y mental, donde uno ya está recargado y puede compartir con los demás. Entonces, efectivamente es muy difícil porque uno no va a encontrar a todas las personas alineadas como es uno. Entonces uno va a encontrar todas las personalidades y todas las diferencias habidas y por haber. Pero tener un gesto de agradecimiento, tener un gesto de gratitud, de amor, de compasión con los demás, eso hace que también las personas vayan cambiando. Uno no va a hacer todos los cambios en el mundo, pero si uno hace el cambio en uno mismo, puede empezar a hacer un cambio en un metro a la redonda de uno. Entonces, el hecho de que si tú eres bien con alguien, si eres agradecido y alguien de pronto te está observando, se le va a contagiar. Lo bueno y lo malo se contagian. Entonces es transmitir como esos mensajes de bien y de empoderar y de amor y de servir y de abrirnos. Entonces se trata de cargarnos siempre. Y a nivel de redes sociales y de todo el contenido que recibimos, es el mismo ejercicio. Algo muy interesante es que los algoritmos de las redes nos botan lo que nosotros vemos. Muy similar a la siembra y la cosecha. Entonces, ¿en qué vamos a enfocar nuestra atención? Es lo que la red nos va a devolver. Entonces, realmente el contenido en mis redes va enfocado de pronto hacia páginas, hacia contenido, hacia personas que yo quiero seguir, que me inspiran, que me enseñan y que siempre que abro mis redes sociales es el contenido que yo estoy viendo. De esa manera filtro la información que estoy consiguiendo. Por supuesto que veo de todo, pero le hago más énfasis a lo que generalmente, digamos, me construye y va como muy alineado hacia esta mentalidad y hacia este discurso. Con base en lo que acaba de decir Fran, ¿cree que el algoritmo, porque finalmente todas las redes sociales trabajan con base en un algoritmo, ¿sí? ¿Usted cree que hoy en día el algoritmo nos manipula o nosotros nos estamos automanipulando, ¿sí? Y me nace la pregunta es por lo que acaba de decir. ¿Qué cree que finalmente pasa? Porque muchas personas hoy en día le echan la culpa a lo que vemos en redes sociales es porque nos están manipulando, ya sea desde la parte empresarial, desde la parte de los grandes CEO del mundo, desde la parte política o desde la parte religiosa, ¿sí? Pero escuchándolo ahorita, ¿no era que nos estamos automanipulando? De acuerdo. Este podcast busca generar conciencia y hay que ser conscientes de que nosotros mismos tomamos las decisiones. Hay veces es fácil tomarlas, hay veces es difícil tomarlas. El algoritmo está hecho con la intención de que la gente se quede conectada viendo la red social. Al algoritmo no le interesa a la persona. El algoritmo simplemente es un código donde nos genera contenido para que nosotros estemos más pegados a la red social y los dueños de las empresas pues puedan ganar más plata y todos los que están allí, ¿cierto? Pero está en nosotros mismos saber si nos vamos a volver inmersos en una red o cómo la vamos a manejar. Entonces, realmente somos nosotros los que nos dejamos manipular y somos nosotros los que debemos tener esos cambios para tomar el control sobre una red social y no que una red social tome el control sobre nosotros. Entonces, súper interesante la pregunta que haces allí y es un espacio para que todos generemos conciencia y digamos, bueno, ¿y la red la utilizamos para qué fin? ¿O qué voy a conseguir con esto? Y es salir de allá, es tomar esas decisiones y es tomar el control de tu vida, por así decirlo, hacia donde tú quieres conseguir. Es que tú sientas esa energía vital alta en todo momento y tengas tú el control y no quedarse uno allí conectado hasta que esté low battery. Interesante lo que acaba de decir en el sentido del control de la vida, ¿no? Que hace parte un poco del ser de lo que deberíamos nosotros autorregularnos, reflexionarnos y cuestionarnos, ¿no? Creo que el ejercicio de las redes sociales es un poco esa parte, el poder controlar la vida que vemos a través de las redes sociales.
preguntaba el tema de si nos estamos autolimitando dentro de las redes sociales, porque por lo mismo, la gente dice, nos están manipulando, pero finalmente a usted le sale en las redes sociales lo que usted quiere que salga, ¿sí? Si usted no quiere que le salga un determinado político, deje de seguir perfiles de ese político, De acuerdo. ¿sí? Si usted no quiere que le salgan determinadas publicidades, pues deje de seguir cosas que van direccionadas a esa publicidad. Sí, así es. Entonces, finalmente, uno es el que se manipula en el hecho de lo que uno ve, ¿sí? Yo tengo varios perfiles no, es decir, varias redes sociales en donde pongo en práctica eso. Yo, por ejemplo, un Instagram lo utilizo para ver qué están las empresas enviando a través de publicidades y publicidades de ciertos nichos que yo necesito identificar qué está pasando en redes sociales con esas empresas. Entonces, lo que hago yo es manipular el algoritmo a la final. Ahí eso que estás comentando está súper bien, porque eres tú quien dice, voy a utilizar esta red para recibir esta publicidad porque allí va a tomar herramientas para un ejercicio propio. Entonces ahí tú le estás sacando ventaja al algoritmo. Eso está muy ganador y es lo que todos deberíamos realmente hacer. Y es un ejercicio que usted muy bien lo plantea sobre el control de la vida. Entonces, si uno puede controlar algo tan mínimo que son las redes sociales, ¿por qué no controlar lo que consumo y lo que hago con mi propio ser? ¿Sí? Entonces, ¿cómo crees que van a jugar, qué papel importante van a jugar las redes sociales en el desarrollo de la humanidad de aquí en adelante y en el desarrollo de las personalidades primarias de cada una de las personas? Porque es que lo que estamos viendo, Fran, y es que las personas lo que están haciendo es autoflagelándose y generando estándares de lo que las redes sociales le imparten. Entonces, ¿cómo trabajar ese ser de la persona para que entienda que las redes sociales es algo que está externo a uno y no interno a lo que nosotros hacemos? Sí, las redes están hechas para condicionarnos, ¿cierto? Y tenernos ahí viendo, perdiendo el tiempo, no aportándonos de pronto tanto como podríamos hacerlo desde otros frentes o como si lo hiciéramos de manera consciente como tú dijiste. Yo creo que para sacar provecho es volver hacia la parte del ser, es siempre entender el principio, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero conseguir, qué me llena. Tener claro el principio de ese ser es clave para poder tener una voluntad de trabajar hacia lo que queremos conseguir. Porque si no es claro el principio y si no es claro en el ser, nos vamos a perder nuevamente en el día a día. Llámese red social, llámese el trabajo, llámese el sistema, en donde queramos hacer. Pero entender esa esencia, es decir, yo qué quiero conseguir. Porque todos tenemos una voz interior que nos habla y nos dice, yo quiero esto, yo quiero conseguir eso. El mundo está hecho de personas llenas de voluntades y con intenciones, pero que de pronto no pasan a la acción porque no han hecho esa profundidad, digamos, de análisis interno de que realmente esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me llena y empezar a trabajar en el camino hacia lo que quieren conseguir. Entonces, muchas veces podemos apuntarle a algo y eso sea, pero el camino no va a ser como nos lo imaginamos. Creemos que va a ser así o que pronto vamos a hacer esto y luego esto y luego esto y esto y esto. Y no, el camino, a mi manera de ver, lo sabe Dios. Pero creo que uno sí puede conseguir lo que se propone y lo que desea. Entonces es importante empezar a recorrer el camino y para mantenerse en el camino, como si fuera un carro que va avanzando, hay que echarle combustible. Tenemos que echarle combustible a nuestro tanque, a nuestro cerebro, a nuestro ser, a nuestro corazón. Estar muy alineado con esos pensamientos porque si no fácilmente nos vamos a desconectar. Por eso tener una conexión con el ser para mí es esencial para poder hacer y tener unos resultados siempre acordes al ser. Por eso es importante adoptar un plan, ¿no? De acuerdo. Porque cuando uno tiene un plan trazado y unas metas que cumplir, muy seguramente uno le cobra sentido a cada una de las cosas que uno realiza en su día a día, en cada una de las herramientas que uno utiliza en su día a día, en cada una de las relaciones que uno tiene en su día a día. Porque es que, volviendo al tema de las redes sociales, y es que es el auge del momento, ¿sí? Alguien podría decir, es que a mí me manipulan porque es que me están vendiendo el tema de la publicidad y es que las redes sociales nos bombardean y todo es un negocio
de publicidad y lo que les interesa a ellos es venderle publicidad a las empresas, venderle el perfil. Pero es que finalmente somos nosotros los que determinamos qué publicidad nos va a salir. De hecho, si usted deja de entrar a su red social por un buen tiempo, cuando regresen ni le sale publicidad, ¿sí? Entonces, empiezan a crearse marcos de personalidades y estándares que debemos nosotros seguir dentro de las redes sociales, y es lo que están limitando un poco, creo, el tema de la juventud hoy en día. No es un secreto para nadie de lo que está pasando en la ansiedad, la depresión de los muchachos que hoy en día ven la red social como la única salida de sus problemas. Y lo que no se están dando cuenta es que el problema empieza cuando no tienen el control de sus propias redes sociales. Así es. ¿Qué hacer con ello? ¿Sí? ¿Cómo poderlos orientar y decirles que desde cuando uno tiene claridad de su ser, ¿sí?, pueden empezar a trabajar en las diferentes herramientas que la vida les puede presentar? De acuerdo, es abrirnos al cambio, es abrirnos a pedir ayuda, es abrirnos a aprender, es abrirnos a conocer más espacios como este. Realmente Adopta un Plan y Voces que Inspiran está hecho para conocer la vida y los testimonios de diferentes personas. Tendremos diferentes invitados y gracias a esto podremos conocer quiénes son como persona, ¿cierto? Cuáles han sido de pronto sus puntos de inflexión que los han bajado, pero cómo también han hecho para subir desde el ser, desde el hacer y desde el tener. Entonces, estar abierto para conocer esas historias y estar también abierto uno para pedir ayuda porque pues no estamos solos, es una manera de abrirnos para recibir apoyo y también recibir una guía hacia donde podemos seguir avanzando. Hoy en día lideras equipos de trabajo, ¿sí? Y prácticamente creo que la experiencia que tiene Fran es liderando equipos comerciales, ¿sí? ¿Cómo impartes ese principio del ser a tus equipos de trabajo? Porque es un poco de lo que estábamos hablando, pero es importante ya llevarlo a la parte laboral donde hay unos resultados que presentar y donde se divide la parte personal de las personas, valga la redundancia, que lideramos, pero también la parte empresarial o laboral de esas personas que debemos nosotros, a través del liderazgo que tenemos, poder conseguir esos resultados sin dejar de lado ese ser. ¿Cómo lo trabajas en el día a día? Así es, y es algo que ha hecho también la sociedad, ha hecho que nos pase, y es, bueno, mi vida personal es una y mi vida profesional es otra, y es como si fuéramos dos personas diferentes, y no, realmente somos una sola persona que tenemos proyectos personales y que tenemos proyectos profesionales, y que ambos deben convivir. Lo dice Richard Branson, muchas veces cuando le hacen a él entrevistas, le dicen, ¿cómo haces para equilibrar entre tu vida personal y entre tu vida profesional? Y él molestando le dice, ¿cuál vida personal y cuál vida profesional? La vida solo es una y yo vivo mi vida y ambas están inmersas. Desde ese frente yo también lo veo y lo manejo a nivel personal y con mis equipos de trabajo. Tenemos proyectos, hay que responder y tenemos que también ir buscando esa sinergia o estar alineados. Bueno, mis proyectos personales también están encaminados con mis proyectos profesionales. Debe ser uno solo. Y desde ahí nos va a construir a nivel personal y a nivel profesional, que son como las dos premisas que estamos viendo. Entonces, es entender primero y es ayudar a las personas a que estén conectadas con lo que están haciendo, conectadas con su propósito, conectadas con su ser, conectadas con el proyecto profesional donde están trabajando, es decir, sus funciones de pronto dentro de un trabajo normal en una empresa como empleado, como colaborador. Es ayudar a encontrar esas conexiones y hacia dónde vamos como equipo. Entonces también es estar muy de la mano con ellos y muy de la mano en cara de los proyectos que tenemos compartidos. Para mí son compartidos personal y profesional, son proyectos compartidos, pero de una sola persona y vamos pues adelante por ello. Algo mencionaste del tema de que la vida personal y la vida laboral son, digamos, las personas lo ven como que son dos cosas totalmente diferentes, pero a la final nosotros tenemos una sola vida, ¿sí? Hace poco veía en una publicación que las personas trabajan para incluir la vida la vida personal en esa vida laboral, ¿no? Sí. Porque ese es el principio que nos han enseñado. Trabaje para poder tener una vida confortable, una vida de entretenimiento aceptable y demás. Pero
en esa misma publicación hacían la contraparte. No, usted tiene que vivir su vida personal, incluyendo la vida laboral. Usted no puede pasarse la vida trabajando para incluir la vida personal. Y creo que es un poco lo que vienen trabajando las diferentes empresas en todo este tema del clima laboral, de las mediciones que hace Great Place to Work, De acuerdo. en donde lo que buscamos es realmente que las personas se sientan tranquilas trabajando en un lugar laboral, ¿sí? Pero realmente eso se consigue, realmente la gente está contenta trabajando donde trabaja y realmente la gente puede diferenciar esos dos momentos laboral y personal, porque es que es difícil, porque por lo general nos han enseñado de que todo tiene que ser económico, o sea, tener ingresos para usted disfrutar una vida personal. Y cuando uno se centra en el ser, ¿sí? Y que es un poco el tema que nos atrae ahorita en el podcast, cuando usted entiende ese ser, muy seguramente va a entender que el resto es un apoyo y un contexto para usted encontrar la felicidad, ¿sí? ¿Cómo encuentra, Fran, esa felicidad día a día entre lo laboral y lo personal? Ahí es importante que, si lo vemos así desde los dos frentes, lo personal y lo profesional, estén apuntando hacia un mismo punto. Entonces, por ejemplo, a nivel personal, para mí es la educación, es el compartir, es el servir y es empoderarse para uno generar proyectos que aporten a la sociedad. Y para mí, todo el tema de formación, capacitación que yo manejo a nivel profesional, es también ayudando a que las personas consigan cómo pueden mejorar, cómo pueden crecer y cómo poderlos de pronto despertar y generar conciencia para que también se hagan cargo de sus vidas y tomen en las riendas o el control de sus vidas. Si te das cuenta, ambos convergen a lo mismo. Entonces, para mí ese es el punto. Es lograr que las personas tengan esos dos proyectos, si los manejan por separado, pero que converjan. Y es ahí donde van a encontrar como una sinergia y una sincronía, de que todos los frentes que están trabajando llevan a un mismo punto. Para mí eso es clave, que encuentren esa sinergia allí. Sinergias que a veces muchas personas no la encuentran, ¿no? Por el día a día y por el tiempo que tienen al día, ¿sí? Por lo general pasamos 8 horas diarias laborando, 4 horas más o menos promedio trasladándonos en el transporte público y finalmente la parte personal, la parte de familia está quedando en un porcentaje bastante pequeño. Y hay que reconocerlo que hay empresas que están trabajando en ello, ¿sí? Y un poco el tema del teletrabajo que empieza a implementarse a partir de lo de la pandemia viene a suplir eso y encontramos que muchas personas se sienten a gusto trabajando en el teletrabajo. ¿Por qué? Porque la vida personal empieza a tener sentido en medio de lo laboral. Ya no me traslado a un sitio laboral donde la vida personal y familiar queda atrás y cuando yo salga del otro lado ya vuelvo y la retomo, sino que desde el punto en que estamos nosotros trabajando el teletrabajo hoy en día, lo personal empieza a tomar sentido y empieza a tomar fuerza. ¿Cómo ve, Fran, el teletrabajo hoy en día en el mundo y cómo refuerza esa parte del ser también? ¿Cómo refuerza esos principios y valores de las personas? Porque también estamos viendo un fenómeno, ¿no? Que las personas ahora, si no es teletrabajo, ya no quiero trabajar, ¿sí? Estamos viendo la nueva tendencia y es la de los nómadas digitales, Sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar a trabajar ese desarrollo personal, ese ser en esos nómadas digitales? Que ese va a ser el futuro de las empresas, ese va a ser el futuro de las economías mundiales, ese va a ser el futuro laboral de las personas. ¿Cómo lo ves ahí? Yo creo que la pandemia nos trajo esa apertura y esa flexibilidad hacia el teletrabajo, nos aceleró, ¿no? Yo creo que unos 10, unos 15 años a esos cambios graduales que íbamos teniendo y eso fue acelerar y todos trabajar de manera remota o virtual. Es muy bueno y de eso se trata, no solo de buscar estar muy bien en el trabajo y mal en la familia o muy bien en la familia y mal en el trabajo, sino de manera 360, entonces cómo estoy bien a nivel de salud, a nivel de amor, a nivel de amigos, a nivel de trabajo, ¿cierto? A nivel de ingresos. Es ir encontrando esos frentes para crecer en todos de una manera proporcional también, ¿cierto? Y la modalidad de teletrabajo también nos da esa flexibilidad y nos permite estar
respondiendo por el trabajo también, pero estar compartiendo con la familia. Entonces, a mí en lo personal me parece muy, muy atractivo y muy valioso ese modelo porque permite ser flexible con nosotros como personas, como colaboradores, saber que también tiene una vida con su familia, con sus parejas, con sus hijos, con sus seres queridos y poder estar compartiendo, digamos que, más tiempo con ellos. Y de hecho, ahorita también se está generando una tendencia en que varias empresas importantes se están volviendo a la presencialidad, pero yo creo que ese no debe ser el camino, sino debe ser un 50-50, es decir, también el colaborador tiene unas necesidades, es importante él, no solo las necesidades de la empresa. Entonces encontrar ese punto, digamos, de acuerdo en donde puedan funcionar ambos escenarios. Y yo creo que es importante decirle a nuestra audiencia finalmente cuáles son las 3 pilares que fundamentan ese ser, ¿sí? ¿Qué debería tener en cuenta nuestra audiencia para empezarla a trabajar y ejercitarla de aquí en adelante, ¿sí? Porque lo que queremos es dejarles esa pequeña semilla que usted lo mencionaba al principio del audio, y es que empiecen a trabajarlo, ¿sí? ¿Cómo lo deben trabajar y cuáles son los 3 aspectos más importantes que deben tener en cuenta? Bueno, hay varios, pero realmente lo voy a aterrizar en 3. Lo pienso es porque mi invitación no es a que se queden solo con lo que yo comparto, sino que también analicen y definan con criterio si están de acuerdo conmigo o quieren recibir otra información, porque estamos muy acostumbrados a recibir solo la información que nos dan y de pronto irnos con eso, pero realmente yo creo que lo más importante es que cada uno interiorice toda la información que recibe y en lo que se sienta más cómodo para ponerlo en práctica, que lo haga, porque a cada uno de nosotros nos sirven, digamos que diferentes recursos o diferentes herramientas. Todos somos diferentes y de pronto lo que te sirve a ti no me sirve a mí y lo que me sirve a mí no te sirve a ti y viceversa. Pero si voy a brindar 3 recomendaciones desde el ser, yo trabajaría primero en el amor. Es clave ser amoroso, dar amor y recibir amor, estar abiertos al amor en la vida, en todo sentido, con todas las personas, con todos los seres vivos, con todos los escenarios en el día a día, mantenernos conectados. Y nos vamos a desconectar del amor, pero otra vez, ¿qué ejercicio hago para conectarme con el amor? Entonces, hacer reflexión, de pronto visualizar a un ser que amamos, imaginarnos con ese ser y que ese ser tiene una energía de pronto y transformémosla en un color, no sé, entonces, color morado, por ejemplo. Y que yo me envuelvo en una cápsula morada y estoy lleno de amor y empiezo a compartir ese amor con el mundo. Saber protegerse uno de las emociones también es muy importante, entonces yo recomendaría muchísimo el amor. Segundo, sentirse pleno. Y no nos vamos a sentir plenos en todas las facetas de la vida y en todo momento. Pero sí es importante buscar que esa plenitud esté en mayor proporción en todo momento. Entonces, el amor, la plenitud y el propósito. Buscar eso que queremos. Puede que a los 20 no lo sepamos, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Hay momentos, ¿cierto? Cada quien encuentra ese propósito en diferentes momentos de su vida y en diferentes etapas. Pero el no encontrarlo nos permite seguir trabajando y pensando hacia lo que queremos y lo que nos hace sentirnos bien, lo que nos hace sentir plenos, lo que nos da amor. Encontrar esa plenitud y ese amor nos ayudan a encontrar ese propósito. Y teniendo también un propósito claro y trabajando con amor y buscando esa plenitud, creo que es un consejo muy, muy valioso para trabajar siempre en el ser. Ok. No, buenísimo, buenísimo los 3 aspectos, y me quedo que en el amor nos cuesta relacionarnos con las demás personas, ¿no? ¿Por qué nos cuesta relacionarnos? ¿Qué crees, Frank, cuál puede ser el problema allí? Porque siempre estamos pensando en nosotros, pero no en las personas que están alrededor nuestro, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto ese relacionamiento para poder desarrollar ese amor? Nos cuesta mucho porque estamos desconectados del amor, porque despertamos y de pronto entramos en una rutina de prepararnos para ir al trabajo y transportarnos o trabajar y desconectarnos de familia. ¿Y en qué momento del día a día dedicamos así sea 5 o 10 minutos para pensar en el amor y para cargar nosotros de amor y para compartir amor? Por eso nos cuesta mucho, porque estamos desconectados del amor. Entonces debe ser intencional, o sea, porque no va a llegar por inercia. Debemos buscar esa intención, debemos recargarnos con lo que a nosotros nos llene de amor. Entonces es clave allí trabajar en eso que nos llena de amor para poder compartir con los demás. Hay que buscar esos espacios. Segundo aspecto es la plenitud, ¿sí? Mencionaba la plenitud. Yo la relaciono
con el estar seguro de uno mismo, si no estoy mal. ¿Por qué nos cuesta estar seguros de nosotros mismos? ¿Por qué es tan difícil creer en nosotros cuando tenemos siempre que llenarnos de razones que nos dan los demás para poder estar seguros de nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto, Fran? Es lo mismo, a nivel social estamos muy desconectados de nuestra esencia, que no nos conocemos de a nosotros mismos. Podemos conocer más las características de un celular, un perro, pero a nosotros no nos conocemos, ¿cierto? Entonces, tener tiempo para nosotros mismos, estar seguros de nosotros mismos, amarnos, aceptarnos, respetarnos, que ya teníamos una conversación y te contaba que la naturaleza es perfecta, ¿no? O sea, para nosotros un árbol es perfecto. No nos ponemos a ver si esta hoja está marchita, si se le desprende un pedazo de tronco. No, es perfecto y amamos el árbol. Asimismo, nosotros, con lo que nos guste o no nos guste, somos perfectos y debemos amarnos. Y así con todos. Entonces, tener como esa seguridad en que como somos, somos perfectos y no necesitamos nada más, sino con lo que hoy podemos o con lo que hoy somos, hoy podemos conseguir lo que queremos. Nos vamos a transformar, pero debemos amarnos siempre en cada faceta del camino. Aceptar lo bueno y lo malo, porque lo malo aprendemos y nos enriquece también. Y finalmente el tercer aspecto, el propósito, ¿sí? Las personas hoy en día les cuesta ponerse unas metas, unos objetivos. Y es lo que más nos repiten hoy en día en todos los aspectos. Tenga objetivos, tenga metas y adicional de tener objetivos y metas, mida esos objetivos y esas metas. ¿Por qué le cuesta a las personas tener objetivos y metas en su vida? Si las personas entendieran que el tener metas, ya sean a corto, mediano o largo plazo, les facilita la vida, creo que todos seríamos exitosos desde el momento cero, ¿sí? Pero se nos dificulta tener un propósito. ¿Por qué se nos dificulta? Yo creo que de pronto es falta de conciencia y en el momento que somos conscientes es falta de pronto de tener esa convicción o esa voluntad de poder tomar acción hacia esas metas y hacia esos objetivos que queremos. Hay que ser muy conscientes de que metas en la vida siempre van a haber. Y si hablamos de nuestras propias vidas, tenemos dos opciones. O yo tengo metas y trabajo por mis metas, o alguien tiene metas, me las asigno a mí y yo estoy trabajando por las metas de ese alguien más. Finalmente siempre van a haber metas, pero tenemos que apuntarle, listo, ¿y qué vida vamos a vivir? Porque si somos felices, algunos son felices siendo pastores, criando ovejas, otros son felices viajando, otros son felices solo con la familia, otros son felices trabajando en cualquier compañía. Hay que encontrar donde seamos felices, porque también podemos tener unas metas en donde estamos trabajando como colaboradores en una empresa y eso está bien. Lo importante es saber qué nos hace plenos, qué nos hace felices y tener allí metas. Algunas metas vienen por los demás, pero también tener uno metas para sí mismo. Creo que ambas se van, no se trata de descartar solo las de los demás o solo las mías, sino convivir con ambas. Pero es buscar el camino que yo quiero recorrer y tener metas en ese camino que yo quiero alcanzar. Es un complemento, como lo mencionábamos ahorita, de las empresas que buscan a través del clima laboral poder unificar las metas que tienen las personas con las metas de las empresas, ¿sí? Y el que encuentra esa sinergia es quien finalmente empieza a cobrarle sentido a la vida. Es muy difícil, yo creo que es difícil poder encontrar y darle el complemento a las metas de la empresa y a las metas de la vida personal. Porque finalmente, o yo lo veo así, son mundos totalmente diferentes, ¿sí? Son mundos paralelos que tú llevas y que finalmente se deben complementar porque tienen un vínculo. El vínculo monetario, ¿sí? Porque lo que tú haces aquí es un desarrollo profesional, laboral, pero lo que haces en el otro lado, en la parte personal, es un desarrollo familiar, ¿sí? Y a veces tendemos también a combinar todo y a veces esas combinaciones no salen muy bien, ¿no? Entonces, es invitar a las personas finalmente con ese tercer aspecto de tener propósitos ya sean laborales, ya sean personales, muy seguramente van a converger en algún momento. Total. Y muy seguramente usted le va a empezar a cobrar sentido y va a empezar a vivir una vida sin necesidad de estar obligado de hacer las cosas. Porque cuando usted está obligado a hacer las cosas, ahí hay algo.
ahí falta algo, ¿sí? Sí. Fran, nosotros creo que hemos tenido la oportunidad de vivir últimamente muy de cerca la parte de la educación. Usted practica mucho la formación empresarial, la formación comercial. Actualmente usted da capacitaciones, da seminarios. ¿Cómo cree que actualmente esas formaciones están impactando las empresas en su productividad? Usted ha trabajado en áreas de instituciones de educaciones en donde lo que hacemos es tener un área en la parte de lo que llamamos continuada, y es esos convenios y esas alianzas con empresas, poderles dar un desarrollo académico a las empresas. ¿Cómo cree que eso está impactando en esa productividad y realmente está funcionando el modelo? ¿O realmente se está quedando en un modelo de negocio y estamos desvinculando al colaborador de una formación real que necesita realmente? ¿Estamos conectados? Es decir, están conectadas los tres puntos: empresa con sus propósitos, su productividad, sus metas; colaborador con sus propios propósitos, sus metas, sus objetivos; e institución que imparte la formación con los propósitos de las empresas y los colaboradores. Si hay realmente una sinergia, ¿se logra el objetivo finalmente? Yo diría que a manera general no está esa sinergia en la gran mayoría de las empresas. El objetivo es que esté, ¿cierto? Y que lo que estamos viendo, los tres frentes, aporten a un objetivo que permita un crecimiento, digamos que constructivo, ¿cierto? O enriquecedor desde los tres frentes. Algunas empresas manejan la formación para desarrollar competencias específicas o laborales y generar también espacios de bienestar a los colaboradores. Sirven, pero no estamos llegando al 100% de lo que queremos, o de pronto también en algunos momentos son acciones por separados que nos mejoran y nos permiten cambios, pero realmente no los estamos midiendo y sabiendo o conociendo ese impacto. Algún ejercicio de tipo consultoría, de entender muy bien cómo es la empresa, cuáles son las necesidades que tiene la empresa para crecer, entender los colaboradores, cómo son ellos y cuáles son las necesidades que tienen para crecer personal y profesionalmente, me parece más valioso y más pertinente en el sentido de que si entendemos muy bien el contexto, el cliente, las personas y los objetivos hacia donde vamos como grupo, profesional y personalmente, podemos trabajar allí, digamos, con un propósito o con un objetivo mayor y conseguir mejores resultados. Y poder también medir esos resultados, porque a veces de pronto conseguimos una mejora, pero momentánea. Entonces no se trata solo de una capacitación, una consultoría, algo de un momento específico, sino también que esto pueda ser permanente. Yo siempre lo veo como si tuviéramos un desagüe y sale agua limpia por un canal y agua sucia por otro canal. Si siempre tenemos el agua sucia, va corriendo, empezamos a abrir el agua limpia y ¿qué va a pasar? De pronto se aclara un poquito, pero igual va a estar turbia, va a estar sucia. Las dos aguas van a estar contaminadas. En la medida en que empecemos de pronto a cerrar el agua sucia y solo quede el agua limpia, pues efectivamente el canal va a estar limpio. Pero si empezamos otra vez a abrir el agua sucia, otra vez se va a volver turbio. Entonces la formación no debe ser de un solo momento, sino que siempre debe ser continua, debe ser como esa agua limpia, ¿cierto? Que mantiene un canal limpio y debe estar acompañando a la organización y las personas en todo momento de cara a los objetivos. Y así también nos va a permitir poder medir y analizar comparativo y ver si estamos creciendo. Creo que esa es una manera de que la formación sea más exitosa, manteniéndola en todo el tiempo, ¿cierto? Con objetivos comunes y pudiendo hacer mediciones. Los programas que actualmente se imparten para el desarrollo de las empresas, para el desarrollo de la formación personal de los colaboradores, ¿realmente están impactando en la necesidad de las empresas? ¿O realmente es unas propuestas que finalmente cumplen es con un requisito de las empresas? Porque a veces yo creo que uno tiene la sensación de que a uno le dan ciertas formaciones por cumplir ciertos requisitos, y eso no puede ser un misterio para nadie. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Pero realmente es lo que yo necesito como colaborador, realmente es lo que necesita mi área o mi equipo de trabajo para cumplir los objetivos. Estamos haciendo programas educativos o de formación realmente con la necesidad del usuario final, o solo estamos pensando
desde el punto de vista del negocio. Porque, Fran, o sea, yo se lo digo y estamos los dos en el mundo de la educación, y la educación de un tiempo para acá se volvió negocio, ¿sí? Ujú. Y lo digo también porque a partir de la pandemia nosotros hemos encontrado un surgir o un resurgir de cantidades de coaching. Todo el mundo se llama coaching hoy en Sí. día. Cantidad de cursos, todos tienen sus propios desarrollos o sus propios cursos. Todos quieren un curso virtual, todos quieren decir que están formando a sus colaboradores desde cursos virtuales. Hay cantidad N de plataformas virtuales en donde usted adquiere conocimiento, como voy a nombrar algunas y me van a perdonar si las estoy nombrando: Platzi, Creana, Coursera, LinkedIn tiene su propio desarrollo de academia también. O sea, estamos viendo una cantidad de información, y es lo que llamamos la infoxicación de la información como tal, y nos está cayendo en cantidades abrumadoras, ¿sí? ¿Realmente estamos cumpliendo con el objetivo? ¿Realmente estamos formando a las personas? ¿O realmente estamos pensando en finalmente poder hacer negocio con la formación, con el conocimiento? No es malo, ¿sí? Pero, por ejemplo, Pero no. lo decíamos la vez pasada, YouTube nos permite a nosotros llevar el conocimiento de una forma gratuita. Total, total. No, y lo que tú dices de pronto, o sea, es bueno, pero no o sea, no apunta al objetivo 100% que de pronto yo quiero conseguir, o no me da los resultados que realmente quiero conseguir. Entonces pasa, lo que tú dices pasa evidentemente. De hecho, estas plataformas se vuelven más en como una plataforma de contenido, de aprendizaje, donde cualquier colaborador podría acceder a todo el contenido y verlo. Pero digamos que el objetivo de pronto alcanzado no es tan potente como el que podríamos trabajar si tuviéramos como todo un plan estructurado y que nos llevara como algunas acciones específicas y hacia lo que queremos conseguir. Me explico. Hay escenarios donde de pronto hay varias personas que se han destacado desde su ámbito laboral, y las empresas quieren subirlos a que sean líderes. Y desde ese punto de vista desarrollan todo un plan de acompañamiento y todo un plan de capacitación para ayudar a esas personas que antes eran los amigos de quienes ahora van a liderar. Entonces ayudan a tomar esas decisiones, ese mindset, ese cambio, esas herramientas, esa ruta que deben seguir. Y desde ese punto de vista sí me parece mucho más poderoso tener una formación con un objetivo y con un propósito mayor, y tener toda una ruta clara. Que hoy estas personas están asumiendo, por ejemplo, el rol de liderazgo, y vamos a trabajar con ellos durante, por ejemplo, un año para que se desarrollen como líderes y puedan ayudar al crecimiento de las áreas. Desde ese punto de vista, cuando hay un objetivo tan específico y que se quiere medir, creo que es mucho más impactante la formación. Ujú. Y de acuerdo en eso, porque son educaciones o formaciones a la medida de la persona que realmente lo necesita, no es una educación masiva y que impacta a cualquier persona, Ujú. ¿sí? Hoy en día yo he escuchado, y lo he escuchado de varias plataformas, es que nosotros, ¿de cuántas plataformas vamos a tener que adquirir el conocimiento? ¿Sí? Eso está bien que haya una gran oferta, ¿sí? Y eso no es problema. El problema es cómo nos están dando esa oferta, ¿sí? He escuchado varias plataformas que se hacen llamar el Netflix de la educación. De acuerdo. Para mí, con todo el respeto, es un error, ¿sí? Y si nos vamos al ejemplo puntual, hoy en día Netflix nos da grandes posibilidades de series, películas y contenido, pero llega un momento en que usted ya no sabe ni qué ver, ¿sí? Usted de pronto pasa por Netflix, vio rápidamente lo que había, y a veces usted no entra, ni ve. O sea, es muy poco lo que usted está consumiendo en Netflix. ¿Por qué? Porque ya apareció Prime, apareció Disney Plus, y apareció otro, y apareció otro, y apareció otro, y las series empiezan a ser muy similares, los contenidos son muy igualitos. Entonces entra uno como en el punto de aburrimiento, ¿no? Entonces, realmente la educación la deberíamos comparar con un contenido como el de Netflix, el del desarrollo de un entretenimiento. Es que usted no se está entreteniendo
en la educación. Usted se está formando, ¿sí? Sí. Entonces es difícil entrar en ese comparativo. Y voy con esto para hacerle la siguiente pregunta y ¿es difícil vender educación? Más teniendo en cuenta todo este marco de competencias y que hoy en día pues todas las empresas ya tienen incluso sus propias formaciones al interno de las empresas. ¿Es difícil vender la educación? Para mí en lo personal, no, porque hay varios puntos a favor. Lo que tú dices, digamos que es una necesidad que las empresas deben desarrollar dentro de sus colaboradores, independientemente de cómo se desarrolle. Hay que desarrollar formación en temas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, en temas de bienestar, incluso temas de normatividad que nos lo exigen. Entonces, en cierta forma, también las empresas tienen que sí o sí estar formando a sus equipos y a sus colaboradores. Desde ese punto de vista es fácil tener diferentes herramientas que nos permitan adaptar de cómo la empresa quiere recibir ese tipo de formación. Hoy está al alcance, así como un celular todo al alcance de las manos, se puede hacer. Yo creo que la diferencia para hacerlo más ganador es asegurar de pronto unos resultados, bien sea unos resultados de aprendizaje, unos resultados que va a poner en práctica, es ir más allá a que de pronto solo las personas se sientan a escuchar y recibir una información, sino es que van a empezar a poner más en práctica lo que están aprendiendo. Entonces, es allí donde la praxis, ¿cierto?, entra y siempre ha sido realmente relevante. Las personas aprenden cuando están haciendo, cuando están haciéndolo por ellos mismos. Es decir, no solo tienen el conocimiento ahí, sino que lo están poniendo en práctica. Desde ese punto de vista me parece que es mucho más atractivo para las empresas decir, me voy contigo, así haya toda una oferta, porque tú me estás permitiendo que mis colaboradores pongan en práctica lo que están aprendiendo y necesito que lo pongan en práctica porque es lo que van a hacer y me estás asegurando mayores resultados de aprendizaje. Que lo podemos mediar por presencialidad, por distancia, por virtualidad, lo podemos hacer. No se trata de una sola metodología única, pero sí se trata de asegurar que las personas estén generando cambios. A eso es lo que debe llevar la educación. No solo a generar conocimiento y no hacer nada, sino a generamos conocimiento y lo ponemos en práctica y generamos cambios. A eso es a lo que debe ir realmente la educación y en la medida en que uno establezca digamos, ese valor disruptivo o ese valor agregado, que de pronto hoy en día conociendo pues el sector no se da, porque se ha vuelto una más enciclopedia de aprendizaje, ¿cierto? O una escuela de aprendizaje o Netflix para aprender y demás y entretenerse, no nos están permitiendo ponerlo en práctica y gestionar cambios. Entonces ahí es donde generamos ese valor y se vuelve más atractivo uno con las empresas al ofrecer, digamos que este modelo o este servicio. Es decir, no es difícil vender la educación. No, no es difícil. Para mí no es difícil. No es difícil. Solo que debes tener toda una infraestructura detrás para estar seguro de lo que vendes delante del cliente, me imagino. Sí, y pues, si vamos a ir desde la parte de la virtualidad, toda una infraestructura, o si vamos a ir desde la presencialidad, pues también que el experto, como tú decías, no solo está alineado con lo que él quiere ofrecer de formación, sino con lo que la persona quiere conseguir y con el equipo que va a entrenar. Entonces, es entender muy bien el contexto de la formación que se va a llevar a cabo y los resultados que se van a conseguir y poner a las personas a que lo pongan en práctica, darles ese espacio donde el centro no es el maestro, sino que el centro sea el alumno, que ellos también aprendan haciendo, aprendan en contexto. Bueno, Fran, para ir ya cerrando este episodio número 1, voy a hacerle preguntas muy rápidas, muy puntuales. ¿Qué le gusta escuchar de música a Fran? De todo. Soy crossover, alterno entre pop, clásica y electrónica principalmente. ¿Con cuál se quedaría? Pop. Pop. ¿Cuál es el mejor libro que se ha leído usted? Hay varios, me pones a pensar, pero hay uno que es de Brian Tracy. No estoy seguro ahorita del nombre, pero se llama El poder de confiar en ti mismo, de Brian Tracy. Mucho que ver con el ser, ¿no? Mucho que ver con el ser, de acuerdo. Ok. ¿Y cuál es el mensaje que le dejó ese libro? Realmente, para uno conseguir lo que quiere, está primero en trabajar en uno mismo, en el ser. O sea, el título lo dice prácticamente todo el libro, El poder de confiar en ti mismo. Y tiene algo más, y es Cristo. Te da todas las herramientas y te prepara para que tú confíes en ti mismo y te da un plan de acción. Me gusta mucho porque el libro te reta a que tú generes acción, a que generes planes, a que generes resultados. Entonces, generamos aprendizaje de conocimiento y lo ponemos en práctica para alcanzar unos resultados. Ha sido la negociación más difícil que ha tenido en su vida?
Yo creo Sin que, mencionar nombres. bueno, valiosísimo. No, es un punto en donde entender que desde el servicio que ofrecimos con el cliente no fue el esperado y es ponerse a disposición. Listo, no hicimos las cosas como organizadas desde un principio, es escuchar al cliente. Lo mismo que pasa con el tener. Si tenemos unos resultados y no son congruentes, nos toca volver al hacer, a escuchar qué es lo que realmente se quiere y cuál es el propósito que se quiere conseguir. Entonces toca volver a hacer el mismo ejercicio, escuchar al cliente qué es lo que quería conseguir y empezar a trabajar otra vez hacia lo que quería. ¿El cliente tiene siempre la razón? No necesariamente, yo diría que no, pero hay que buscar que el cliente esté satisfecho y saber sé comunicar con él y orientarlo es clave para que digamos que él esté a gusto con lo que se le está brindando, porque finalmente el cliente lo que quiere es lo que está pidiendo. Entonces darle un resultado es clave, pero también hay que saber orientar en el resultado que él debe conseguir porque a veces no tiene la claridad o de pronto no le va a servir tanto como él lo esperaba. Hay que saber orientar también al cliente para que lo que él quiere sea lo que más le va a aportar. ¿Cuál ha sido la película más importante que se ha visto? Película más importante que me he visto. Yo creo que no tengo así de pronto una en específica, pero creo que hay una película que de pronto a muchas personas les ha llamado la atención y es El poder de El Secreto, la película del secreto. Habla mucho a nivel de atracción, ¿no? De la ley de la atracción, pero invita mucho desde la parte de la atracción. Luego hay que mirar un tema de generar acción y resultados, pero es una película que creo que a nivel personal y también creo que a nivel social le abrió mucho la oportunidad a las personas de quien no se daban el espacio para ser conscientes de sus pensamientos, lo hicieran. ¿Cuál ha sido la capacitación más difícil que ha dado? Creo que no he tenido así capacitación difícil. Me he preparado mucho antes de una capacitación para realmente tener como toda la seguridad y la tranquilidad de que el mensaje que quiero transmitir y que el objetivo que se quiere alcanzar con la audiencia sea el esperado y es interactuar y participar con la audiencia. Entonces, más de pronto a una capacitación puntual es todo el ejercicio que hay por detrás para uno prepararse y estar listo para poder como compartir y enseñar y empoderar y ayudar a que la gente tenga herramientas para poner en práctica. ¿Practica algún deporte? Puntualmente que lo haga de manera continua, no, pero me gusta muchísimo la natación, eh, una vez cada 15 días. De pronto si hago más ejercicio 3 veces por semana, como para mantenernos en un estado de salud y también hay que pensar en la salud a largo plazo y mantener como esa energía vital alta. ¿Qué país quisiera conocer? Yo creo que los países nórdicos, Finlandia, Irlanda, de pronto Noruega, más hacia la parte de los ¿Por países qué? nórdicos, por la calidad de vida que tienen ellos, por los paisajes también, conocer la cultura, me llama la atención. Si tuviera la oportunidad de ser alguno de los CEO actuales, ¿cuál sería? Yo creo que sería Bill Gates. ¿Por qué? Digamos que le gusta leer muchísimo, aprender bastante y tiene varios frentes, ¿no? Está la parte, digamos, por supuesto, la tecnológica, pero también está la parte social, ¿cierto? La parte de la salud. Bill Gates está trabajando ahorita en muchos proyectos comunitarios de cómo pueden ayudar a los países de pronto en condiciones desfavorables o de tercer mundo a generar crecimiento a partir de cambios en un sistema de salud y en un sistema social. Entonces es muy bueno para algunos frentes de proyectos que finalmente pues nos ha cambiado la vida a todos, pero también contribuye mucho a generar, digamos que, mejores indicadores y mejores estados de bienestar para las personas desde el ámbito de la salud, por ejemplo. Finalmente, ¿le tiene miedo a la inteligencia artificial y al desarrollo tecnológico actual? Si llegáramos a un estado de Terminator, le tendría miedo a la inteligencia artificial, indudablemente. Pero como hoy, por ejemplo, tenemos, lo veo más como una herramienta que es, como lo dije ahorita, otra herramienta, valga la redundancia, que podemos aprovechar para potenciar nuestro quehacer diario, en el trabajo a nivel personal. Entonces, hoy es una herramienta, veo que ya están empezando a generar conciencia los robots y la inteligencia artificial, habría que ver en un futuro si pasamos a Yo Robot o Terminator. Desde que no se tome el control, creería que vamos bien con la inteligencia artificial. ¿Cómo voy a adoptar un plan dentro de un año? Uy, veo, digamos que un canal y un podcast muy bonito en el sentido de que
ha crecido porque ha permitido que muchas personas aprendan a través de las historias de vida que conocen acá y como una oportunidad para que las personas tengan como un vehículo en donde generen conciencia en su ser al ver el ser de diferentes personas, qué acciones han hecho y qué resultados han tenido. Entonces lo veo como una fuente de aprendizaje de pronto y un punto de encuentro y tranquilidad o de base para muchas personas que quieren alcanzar diferentes resultados en su vida. Finalmente, en una frase, un consejo que le quiera dar a los televidentes y nuestros oyentes. Acción, yo diría, todo lo que se aprenda, pónganlo en acción, pónganlo en práctica, es la manera realmente de testear si lo que estamos pensando es verdad o no, porque hay veces pensamos mucho, pero en el momento de la acción se traduce a la realidad, entonces siempre accionen lo que quieran hacer. Fran, muchísimas gracias por esta conversación y adopta un plan. Gracias, Janada, adopta un plan.